Sí. clase hemos hablado sobre qué es el patrimonio Exacto. cultural, también hemos entrado un poco de lo que es el patrimonio tangible, el Ujú. intangible, el patrimonio material inmueble que vendría siendo los documentos, historia del arte, los libros. Y Las pinturas, la sí, escultura, y exactamente. que el Es, patrimonio tangible es aquel que puede tocarse y verse. exacto. Muchas gracias. Si vemos de lo grande, de lo general a lo específico, entonces vemos que primero está el patrimonio, todos los bienes, ¿no es cierto?, tangibles e intangibles que poseemos en el territorio boliviano, que se dividen en dos grandes campos, el natural y el cultural. Y el cultural, que es el que a nosotros nos reúne en esta clase, es el que se divide, como mencionaba Dayana, y como también lo escribió Andrés, ¿no es cierto?, en patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. El patrimonio tangible, a su vez, tiene dos guaguitas, ¿no ven? Tiene dos hijitos, uno que es el patrimonio mueble y el otro que es el patrimonio inmueble. El mueble, como dice ahí, es como un mueble, lo puedo mover, por eso es que lo puedo trasladar y son elementos, como decíamos, más pequeños que se pueden trasladar de un lugar a otro. Pero recuerdan ustedes que hablamos de ese patrimonio mueble cuando es trasladado a veces a otro lugar y pierde la esencia. Habíamos comentado que muchas veces el patrimonio mueble lo movemos de un lugar a otro y pierde su esencia. Entonces, en ese caso, por esa razón, lo tendríamos que considerar también como patrimonio inmueble, porque pierde el sentido de su valor, ¿no es cierto? Lo estamos descontextualizando. Yo para motivar a una visita, recuerdan al Chaco, hemos puesto un ejemplo, para motivar un recorrido cultural, histórico, cultural hacia el Chaco, una semana antes de recordar el cese de hostilidades, podemos tener varias conferencias e inclusive una exposición de los elementos que fueron utilizados para la guerra, ¿no? Por los que combatieron en la guerra. Entonces, ahí no estoy sacando o sea, está fuera de contexto, pero es que no pierde la esencia, ¿no es cierto? No pierde el valor. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que cuando llevamos una pieza a otro espacio, no se pierda del entorno. ¿Dónde una pieza vale más? Cuando se puede entender cuál fue el contexto en el que se originó, suelto en algún lugar, ¿no es verdad? Entonces es eso que recordamos que pasamos, que hemos avanzado, ¿verdad? Voy a compartir pantalla y vamos a ver la parte final de estas diapositivas. Me acuerdo que además de esa clasificación grande, ¿no ve?, de patrimonio natural y patrimonio cultural, luego está lo de cultural en tangible e intangible y el tangible en mueble e inmueble, ¿no? Después de eso habíamos hablado de los campos del patrimonio. Aquí está. Nosotros, por ejemplo, tenemos del patrimonio distintos campos o áreas, ¿no es cierto? Una pieza puede formar parte de uno de estos campos que determinamos o que se listan aquí. Por ejemplo, en el tema paleontológico, nosotros, si bien tenemos un Museo Nacional de Paleontología aquí en Tarija, hay varios restos paleontológicos que están dispersos a lo largo de todo el territorio nacional e inclusive fuera de nuestro país.
¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Es que nosotros tengamos registradas estas piezas que son parte de nuestro patrimonio y que en algún momento, por ejemplo, ellos puedan servir para estudios científicos, para investigaciones. Cuando ustedes vayan al Valle de la Concepción, van a poder visitar alguna vez el emprendimiento que se llama Valle Divino, que es propiedad de don Jesús Romero. Es un hostal y además una bodega chiquita y tiene un museo privado. Las personas podemos tener un museo privado. A veces hay gente que le gusta coleccionar algunas cosas, algunos elementos, ¿no? Entonces, en base a esa su colección, ¿no? Puede hacer una sala de exposición, puede ser un centro cultural, puede ser un museo. Lo correcto es que cuando se tratan de piezas que son, por ejemplo, paleontológicas, arqueológicas, estas son propiedad del Estado. Por más que la haya encontrado una persona privada, estos bienes que se encuentran en el suelo, en el subsuelo, son propiedad de un territorio, caso nuestro de Bolivia, ¿no? Entonces, las piezas, lo correcto es que si alguien encuentra la pieza, y si digamos que vas al museo, no hay campo donde poner ya algunas piezas. Entonces, ¿qué es lo que prefieren ellos? Las registran, hacen una ficha de inventariación, le toman fotografías a esa pieza y la dejan en custodia de la persona que la encontró. Entonces, cuando viene algún investigador o algún equipo de investigación de cualquier lugar, piden, digamos, queremos hacer un estudio de tal época a tal época. Entonces, como esta pieza fue inventariada, está en los registros del museo. Entonces, los investigadores tienen la referencia de dónde está la pieza, cuándo fue encontrada, en qué territorio fue encontrado, las características que toman los estudiosos y responsables de esta área, toman ese registro y ya saben dónde está la pieza, llegan a la pieza y pueden hacer todos los estudios, pero sigue en custodia de un privado. Eso generalmente, o sea, eso puede suceder. Y lo correcto es que nosotros, si encontramos una pieza, la podamos hacer registrar e inventariar, aunque la tengamos en custodia. Eso sirve para investigaciones sobre todo, ¿no? Entonces, estamos aportando de esa manera. Tenemos la pieza, la protegemos, la cuidamos, pero además podemos mantenerla para fines de investigación, ¿no es cierto? El tema paleontológico son los restos fósiles, ¿verdad? Son todos los restos que encontramos de la presencia de vida, ¿no es cierto? No humana, pero sí de plantas, de animales, vertebrados e invertebrados también. Nosotros, por ejemplo, en Tarija encontramos del Pleistoceno, ¿no? Más reciente, digamos, ¿no? Como los animales que son protagonistas en la película de la Era del Hielo. Entonces, en mucho de nuestro territorio del Valle Central, sobre todo, se encuentran restos de huesos, restos de caparazón, y también piedras en las que hayan quedado sellados los moluscos, ¿no es cierto? Entonces, esos restos fósiles son parte del estudio de la paleontología, ¿no? Y el tema de otro campo es el arqueológico, ¿no? Todo lo que fue parte de las culturas antes de la colonia, ¿no? Periodos anteriores a la época colonial. Entonces ahí, por ejemplo, vemos en la zona alta, por ejemplo, ¿no? A veces se encuentran restos de flechitas, encuentran restos de cerámica, restos de viviendas. Todo ese tema antes de la colonia corresponde al campo arqueológico, ¿no? Luego venimos ya con el campo histórico, ¿no? En el campo histórico nosotros
lo podemos dividir en colonial, en republicano, ¿no es cierto? Generalmente en lo colonial, cuando llega la conquista, y posteriormente, a partir de 1825, la época republicana, ¿no es cierto? Y luego de lo moderno, del patrimonio cultural contemporáneo, del patrimonio cultural moderno, ¿no es cierto? Luego otro campo es el patrimonio tecnológico y científico, ¿no? Aquí habíamos dado ejemplos la anterior vez, ¿no? ¿Recuerdan? Hay un bebecito por ahí. ¿Recuerdan que había hemos dado un ejemplo de patrimonio tecnológico? A ver, vamos a invitar a que participen, ¿bueno? Porque si no vamos a estar todos calladitos y solo yo hablando aquí. Gisela Tastaca. Gisela, buen día. Gisela. Gisela, buen día. Gabriela está con nosotros, Gabriela Limachi. Gabriela. Sí, Lice, buen día. ¿Cómo Solo estás? que no estuve en la anterior clase y no recuerdo más de... Ah, ya no. Si no estuviste en la anterior clase, no vas a recordar porque no lo escuchaste. Muy bien, dentro de este patrimonio. Lice. Sí, ¿quién es? Perdón, Lice, una consulta. Andrés Castillo, Lice. Andrés, sí. Dice, perdón, en patrimonio tecnológico no entraría ahora el satélite Tupac Katari, que se lanzó en 2012, no, si no estoy mal. Porque eso... Ah, sí, el satélite. Sí, el satélite. Sí, entra como patrimonio tecnológico y científico también. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de ese tipo de patrimonio. Habíamos hablado del observatorio también, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Ahí vas generando ciencia, siempre está en permanente estudio de los astros y de todos los movimientos, ¿no es cierto?, que suceden en el universo. Entonces, ahí, por ejemplo, se va generando ciencia, es parte del patrimonio científico y lo tenemos aquí en Tarija, ¿no? Ahora, parte del patrimonio tecnológico también es las plantas de extracción de hidrocarburos, ¿no? Que es tecnología también. Nuestras bodegas, por ejemplo, la producción de vinos y de Singani también llega a ser parte de un patrimonio tecnológico, ¿no? Porque utilizan tecnología que para la transformación de la materia prima, ¿no? Que en este caso el Singani, que es patrimonio y emblema de nuestro país, ¿no es cierto?, es utilizada X tecnología, es de una forma, ¿no es cierto? No es lo mismo este tipo de destilado que en otros lugares los aguardientes, ¿no es cierto?, u otros destilados que se hacen en el resto en otros países. Entonces, eso viene a ser parte de nuestro patrimonio tecnológico también. Ahora, en el tema del patrimonio popular y artesanal, tal como indica ahí, ¿no es cierto?, popular es más folclórico, es más de los grupos étnicos, de los grupos sociales populares, ¿no es cierto?, de los mayores grupos, digamos, como el patrimonio popular y artesanal. Cuando nosotros caminamos, por ejemplo, en la calle Sagárnaga, en La Paz, no sé si ustedes recuerdan que el mercado, hablaron del mercado de las brujas, el anterior en los atractivos turísticos, el mercado de las brujas. Por ejemplo, ese es un patrimonio popular y artesanal, ¿no? Ese del pueblo, de los grupos sociales más populares. A ver, aquí en Tarija, ¿cuál podría ser un patrimonio popular? A ver, chicos.
dice, perdón, ¿a qué se refería con patrimonio popular? Corresponde a los grupos sociales populares, a los grupos quizás son más grandes, inclusive mayor cantidad de personas, pero grupos sociales populares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la... Sí, Feli. Santa Anita podría ser tal vez, como es como una feria. Ahí, por ejemplo, hay patrimonio artesanal y popular, exactamente. La feria de Santa Anita es un ejemplo de ese patrimonio, pero en este caso no es tangible, ¿no es cierto? Es un patrimonio intangible, pero igual es patrimonio popular y es artesanal. Está bien, muy bien ese ejemplo. Ahora, patrimonio subacuático. Cuando ustedes vayan al lago Titicaca en La Paz, el lago más navegable, más alto del mundo, ¿no? Ahí van a ver patrimonio cultural tangible, ¿no? Porque debajo del agua existen restos arqueológicos, ¿no? Existen piedras talladas, no sabemos a qué se debe, puede ser los movimientos que existieron, los movimientos sísmicos, pero existe patrimonio bajo el agua, ¿no? Entonces, por eso se habla del patrimonio subacuático. Existe piezas líticas, sobre todo, que se han encontrado correspondientes a la cultura tihuanacota y también a la cultura inca. Entonces, es patrimonio que corresponde al campo arqueológico, pero también al campo del patrimonio subacuático. Y finalmente, el patrimonio, otro campo que es el patrimonio doméstico, que al final es el patrimonio, se refiere más bien a todas las cosas usuales que forman parte de la vida diaria de las personas. Por ejemplo, en nuestro caso, si vamos a San Lorenzo, ¿en qué cocinan la mayoría de las personas que cocinan? Bueno, ya no tanto, ¿no? Pero se cocinaba en horno de leña, ¿no es cierto? En horno de leña, se cocinaba en ollas de barro. Eso forma parte del patrimonio doméstico. Cuando van ahora a Chahuayita, ¿qué encuentran? ¿Qué es típico de Chahuaya? Las chirriadas. Las chirriadas, ¿verdad? ¿Y qué forma parte de ese patrimonio doméstico? ¿En qué se hacen las chirriadas? Lo tradicional era en una plancha de piedra, ¿no es cierto? En una plancha de piedra. Ahora encontramos las planchas de fierro, ¿no es cierto? Pero igual, o sea, eso forma parte del patrimonio, del día a día, de lo que utilizamos en nuestro hogar, en nuestra vida diaria. A eso se refiere el patrimonio doméstico. Entonces, estos son los grandes campos. Pueden haber más campos del patrimonio cultural. Pueden haber más, podemos inclusive desagregar algunos, como el histórico, por ejemplo, ¿no? Hay el histórico colonial, el histórico republicano, lo hemos dividido aquí. Pero pueden haber muchos más tiempos, digamos, ¿no? Nosotros podemos dividirlo en mayor cantidad de tiempos, entonces puede ser más específico, por ejemplo. En el patrimonio tecnológico y científico, el patrimonio arquitectónico, por ejemplo, no figura aquí. Y nosotros podemos tener más específico un patrimonio que solamente